Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y la revisión de un regalo muy especial que me dio mi esposa. Se trata de nada más y nada menos que de uno de los autos más famosos de la televisión. Estamos hablando de KITT. El significado de su nombre es el acrónimo de Knight Industries 2000 o Industrias Caballero 2000. En verdad se escucha muy chistoso en español. Este auto fue producido por la empresa Yara Toys y pertenece a la línea Hollywood Rides en una escala 1:24. Este vehículo está basado en la serie clásica Knight Rider, el auto fantástico como se le conoció en México, el auto fantástico, o el coche fantástico como se le conoció en España. El coche fantástico. Esta serie se transmitió en Estados Unidos el 26 de septiembre de 1982 y constó con 90 episodios divididos en 4 temporadas. Así amigos, sin más preámbulos, comenzamos. Haciendo una rápida revisión de la caja, vemos que este auto se ve hermoso en el empaque. Tenemos el logo de Knight Rider en el lado izquierdo, en la parte central el nombre de KITT y en el lado derecho algunas imágenes del producto con el logotipo de Diecast. El empaque tiene un pequeño agujero que nos permite cerrar la puerta, con el que se activará todas las funciones LEDs que traemos aquí en el frente. Si cerramos la puerta en este momento, podemos ver cómo se ve. Realmente se ve increíble. También podemos ver que en el fondo del empaque tenemos una especie de diorama en donde se ven varias explosiones, en el fondo unas montañas y del lado izquierdo unos barriles explotando, dándonos una impresión de un 3D por el acomodo de las imágenes. En la parte posterior de la caja podemos ver nuevamente las funciones de las luces LEDs, nuestro auto increíble, podemos ver el logotipo de Knight Rider, el nombre de KITT, y tenemos el logotipo de Hollywood Rides, que es una subdivisión de Yada en donde agrupa los vehículos de películas y series. De este lado podemos ver que tenemos un logotipo de General Motors con un código QR, y en la parte inferior podemos ver que este producto ya tiene las baterías incluidas, así como nos indican que tenemos que utilizar un destornillador para quitar este producto del empaque. Vamos a abrirlo para verlo más a detalle. Para esto utilizamos nuestras tijeras, podemos cortar de este lado y parece que de este lado también tenemos otro sello. Con esto vemos que nuestro producto está totalmente nuevo. Muy bien, lo sacamos. Incluso aquí viene otro Yurex, vamos a quitarlo. Listo, la verdad es que viene muy bien sellado este producto. Les platico que KITT está basado en un Pontiac Trans Am 1982. Yada hizo un increíble trabajo en replicar la apariencia de la serie clásica. Si lo vemos a detalle se ve exactamente como en el programa, con una pintura negro brillante, y la forma como fue aplicada se ve excepcional. Aquí podemos ver cómo brilla. Vamos a quitarlo del empaque. Para eso vamos a, como nos indicaron, quitar este par de tornillos. Lo quitamos. Podemos ver que aquí trae su seguro. También trae una sección para agarrar la puerta. Quitamos esto. Como ves, es un simple resorte para mantener la puerta abierta. Dejamos por un lado. Aquí podemos ver nuestro vehículo. Le vamos a quitar también esta cinta de seguridad para que no se abra el cofre. Vamos a ver si lo podemos quitar sin dañarlo. Yo creo que lo mejor va a ser utilizar una tijera. Yo creo que va a ser más sencillo y con menos posibilidad de que dañemos el vehículo. Quitamos la cinta protectora.
Como lo vimos en el empaque, el vehículo está fabricado totalmente de die-cast, lo que agrega mucho peso al vehículo. Viéndolo de frente, vemos que tiene un par de faros color plateado y en el cofre podemos ver el diseño asimétrico en donde va el motor, que es esta parte de aquí. Si abrimos el cofre, podemos apreciar el motor en color cromo, así como otros detalles en color negro. Pasando a la parte superior, podemos ver que tiene las ventanas transparentes que nos permiten ver el vehículo a detalle. Si vemos las partes laterales, podemos apreciar el detalle con el que están fabricados los tapones de los rines. Las llantas están hechas de goma y pueden rodear muy silenciosamente sin ningún problema. Aquí vemos que también tenemos otra tira de seguridad. Vamos a removerla, pero en la parte de abajo. No va a ser que en la parte de arriba podamos dañar nuestra pintura y pues nos va a doler mucho esa parte. Si abrimos la puerta del conductor, vemos que de igual manera se encienden las luces, lo cual se ve genial, como la luz va de un lado hacia otro. La puerta del pasajero también se abre, pero no tiene ninguna función, y como vemos también tenía un sello de seguridad. Vamos a removerlo. Si vemos un poquito el detalle del tablero, vemos cómo tiene una apariencia tecnológica, como se veía en el programa de televisión. También incluyeron los pedales de aceleración y de freno, y el volante también está diseñado de acuerdo a la serie, pero si ven lo que son los conocedores pueden apreciar que nos falta el símbolo color rojo, que es el logotipo de la fundación. En la parte trasera podemos apreciar la placa con el logotipo de Knight Rider. Ahí lo estamos enfocando bien. Aunque tengo entendido que el correcto es en color azul con las letras en color blanco. Ustedes, los que conocen, que ven ese video, díganmelo. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál es la placa correcta que debe de ir aquí? La cajuela también se puede abrir de esta manera. Está un poquito dura, eso me gusta. En donde podemos ver todos los detalles del portaequipaje. Algo que no me gustó es cómo los asientos en la parte de atrás están huecos. Hubieran sellado para que no se vea la parte interior. Yo creo que le hubiera dado un mejor toque. Pasando a la parte inferior, podemos ver el delineado de todas las partes del auto. Y aquí en la parte delantera es donde se colocan las baterías. Luego, en esta parte de aquí, este número que alcanzamos a ver, el 30.086, es el número de identificador de auto en YADA, el cual está a una escala 1 a 24, y lo podemos ver de este lado. Tenemos la marca y modelo, nos dice que es un Pontiac Firebird 1982, aunque aquí también tengo otra confusión, ya que normalmente se indica que este es un auto Pontiac Trans Am. Si ustedes saben también por qué la diferencia, por favor pónganmelo en los comentarios. Y aquí abajito tenemos que el fabricante es YADA Toys, su sitio web y la fecha en que le dieron la licencia para poder fabricarlo.
Me parece que Yada está haciendo un excelente trabajo creando esta clase de vehículos, que son muy similares a las versiones reales, y Kit no es la excepción. Es una fantástica recreación del que apareció en la serie, y el hecho de que tenga la función de las clásicas luces LED en el frente es un excelente detalle, además de que pueden abrirse las puertas, el cofre y la cajuela. Te aconsejo buscarlo, ya que es una muy buena pieza para agregar a tu colección. Así amigos, hemos llegado al final de este video. Si fue de tu agrado, te invito a suscribirte. No olvides darle like y compartirlo, ya que nos apoyas mucho con el crecimiento del canal. Por favor deja tus comentarios que los leo todos. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en mi siguiente reseña. Y que no se te olvide que tu niño interior te acompañe siempre.